Mi hermana levantó su copa en el funeral de nuestro padre y dijo: «He esperado este día toda mi vida». El cura acababa de terminar de hablar cuando mi hermana Carolina empezó a reír. No una risa callada, no una risa nerviosa que a veces pasa en los funerales cuando el dolor hace cosas extrañas a las personas. Era una risa de verdad, una risa feliz, el tipo de risa que escuchas en fiestas de cumpleaños y bodas. Estaba parada junto al ataúd de nuestro padre con un vestido rojo, porque dijo que el negro era muy triste, y ella no se sentía triste. Esa mañana le había pedido que por favor usara algo apropiado. Me dijo que yo no era su jefa. Nuestro padre había muerto 3 días antes de un derrame cerebral. Tenía 74 años, y había estado saludable hasta el momento en que dejó de estarlo. Lo encontré en el piso de la cocina de su casa cuando fui a verlo como hacía cada domingo. Carolina no lo había visitado en 2 años. Vivía a 40 minutos y decía que el viaje era muy largo. Decía que papá era aburrido de todos modos. Decía que las personas mayores la deprimían. Pero aquí estaba en su funeral, riéndose junto a su cuerpo como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de su vida. Nuestra tía Marta, que era la hermana de papá, le preguntó a Carolina qué era tan gracioso. Carolina se limpió lágrimas de los ojos y dijo que estaba tan aliviada. Dijo que había estado esperando este día toda su vida. Dijo que ahora finalmente podía tener lo que merecía. Tía Marta me miró con horror en la cara. Negué con la cabeza porque no tenía explicación. Carolina siempre había sido difícil, pero esto era algo completamente diferente. Después del servicio fuimos a la oficina del abogado para la lectura del testamento. Nuestro padre había sido un hombre cuidadoso que planeaba todo con anticipación. Me había dicho hace años que su testamento estaba actualizado y claro, y no habría confusión cuando llegara el momento. Le creí porque papá no era un hombre que dejaba cabos sueltos. El abogado, que se llamaba licenciado Mendoza, abrió la carpeta y empezó a leer. Explicó que el patrimonio de nuestro padre consistía en su casa, que estaba pagada y valía alrededor de 280.000 euros, sus ahorros de aproximadamente 75.000 euros, su auto que era viejo pero funcional, y una bodega que contenía muebles y objetos personales. Carolina estaba inclinada hacia adelante en su silla con los ojos brillantes como una niña esperando abrir regalos en la mañana de Navidad. El licenciado Mendoza siguió leyendo. Nuestro padre me había dejado todo a mí. La casa, los ahorros, el auto, la bodega, todo. El nombre de Carolina fue mencionado una vez. Recibiría la vajilla de porcelana de nuestra abuela, que estaba en la bodega. Eso era todo. Un juego de platos. Carolina no se movió. Se quedó sentada congelada mientras el licenciado Mendoza terminaba de leer y preguntaba si teníamos preguntas. Entonces, explotó. Se levantó tan rápido que su silla se cayó. Dijo que esto estaba mal. Dijo que tenía que haber un error. Dijo que nuestro padre nunca la excluiría así. Dijo que yo debía haberlo manipulado. Dijo que yo debía haberlo envenenado contra ella. Exigió ver prueba de que este era el testamento real. El licenciado Mendoza le mostró calmadamente el documento con la firma de nuestro padre, testificado y notariado hace 2 años. Al mismo tiempo que Carolina dejó de visitar. Al mismo tiempo que le dijo a nuestro padre que ya no tenía tiempo para él. Al mismo tiempo que dijo que su casa olía a viejo y no soportaba estar ahí. Nuestro padre cambió su testamento después de esa conversación. El licenciado Mendoza dijo que también había una carta. Dijo que nuestro padre había escrito algo para explicar su decisión. Me entregó un sobre con mi nombre. Lo abrí y lo leí en voz alta porque Carolina estaba gritando que tenía derecho a saber qué decía. La carta era corta. Decía que nuestro padre amaba a sus 2 hijas, pero amor y herencia eran cosas diferentes. Decía que yo había estado ahí para él cada semana durante los últimos 15 años. Decía que lo llevé a citas médicas, lo ayudé con sus cuentas y le hice compañía cuando estaba solo. Decía que Carolina le había dicho hace 2 años que solo estaba esperando a que muriera para poder tener su dinero. Se lo dijo a la cara durante una discusión sobre por qué nunca lo visitaba. Probablemente no recordaba haberlo dicho, pero él lo recordaba. Escribió que estaba dejando su patrimonio a la hija que lo quería a él, y no a la hija que quería su dinero. Carolina me arrebató la carta de las manos y la leyó de nuevo como si las palabras fueran a cambiar si las miraba fijamente lo suficiente. Luego la rompió. El licenciado Mendoza presionó un botón en el teléfono de su escritorio y le pidió a su asistente que llamara a seguridad del edificio. Carolina todavía tenía los pedazos rotos de la carta de papá en sus manos. Los miró como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego me miró y su cara cambió de sorprendida a enojada. Empezó a gritar que yo era una manipuladora. Dijo que había aislado a papá de su verdadera familia. Dijo que había pasado 15 años envenenándolo contra ella. Me llamó una víbora rastrera que fingía preocuparse por un anciano solo para robarle su dinero. Me quedé congelada en mi silla. Mis manos temblaban. Quería defenderme, pero no me salían las palabras. El licenciado Mendoza se levantó y caminó alrededor de su escritorio. Se posicionó entre Carolina y yo. Le dijo con voz calmada que destruir la carta no cambiaba nada. Dijo que tenía copias en sus archivos. Dijo que el original también estaba archivado en el tribunal. Carolina le arrojó los pedazos rotos. Se esparcieron sobre su escritorio y el piso. Dijo que no le importaban las copias. Dijo que el testamento era falso. Dijo que yo había falsificado la firma de papá. Dijo que papá nunca le haría esto. Un guardia de seguridad apareció en la puerta. Era un hombre grande con uniforme oscuro. El licenciado Mendoza le pidió que escoltara a Carolina fuera del edificio. El guardia dio un paso adelante. Carolina retrocedió. Dijo que no se iba hasta obtener respuestas. Dijo que tenía derecho a estar ahí. El licenciado Mendoza explicó que había recibido la información de la lectura del testamento y ahora necesitaba irse. Dijo que si se negaba, llamaría a la policía. Carolina me miró de nuevo. Sus ojos estaban rojos y húmedos. Por un segundo, pensé que iba a llorar, pero en cambio gritó que esto no había terminado. Dijo que conseguiría un abogado. Dijo que probaría que papá no estaba en sus cabales cuando cambió el testamento. Dijo que todos sabrían lo que yo había hecho. Roberto había estado sentado calladamente en la esquina durante todo esto. Se levantó y tocó el brazo de Carolina. Dijo que deberían irse. Carolina se apartó bruscamente de él. Le dijo que no la tocara. Le dijo que se suponía que él estaba de su lado. Roberto se veía avergonzado. Su cara estaba roja. Me miró y articuló las palabras, lo siento. Luego siguió a Carolina hacia la puerta.
Ella se detuvo en el marco de la puerta y me apuntó con el dedo. Dijo que esto no había terminado. Dijo que pagaría por lo que había hecho. Luego se fue. El guardia de seguridad esperó un momento para asegurarse de que realmente se iba. Luego asintió al licenciado Mendoza y también se fue. La oficina de repente estaba muy callada. El licenciado Mendoza se sentó de nuevo en su escritorio. Recogió los pedazos rotos de la carta y los puso en una carpeta. Preguntó si estaba bien. Asentí, pero no estaba segura de que fuera cierto. Mi pecho se sentía apretado. Mis manos todavía temblaban. El licenciado Mendoza dijo que las impugnaciones de testamentos eran comunes en casos como este. Dijo que las personas a menudo se ponían emocionales cuando la herencia no coincidía con sus expectativas. Dijo que este caso particular tenía documentación muy clara a mi favor. Explicó que el testamento de papá estaba debidamente testificado y notariado. Dijo que la carta explicando el razonamiento de papá estaba fechada y firmada. Dijo que había una cronología clara mostrando que papá cambió su testamento hace 2 años cuando obviamente estaba saludable y competente. El licenciado Mendoza me dijo que Carolina tendría dificultades para probar influencia indebida o falta de capacidad. Dijo que debía esperar que contratara un abogado y presentara una impugnación formal. Dijo que yo también necesitaría representación legal. Me dio los nombres de 3 abogados que manejaban disputas de herencias. Tomé el papel que me entregó, pero no podía concentrarme en las palabras. Todo se sentía irreal. Hace 3 horas había estado en el funeral de mi padre. Ahora estaba sentada en la oficina de un abogado acusada de manipularlo y robarle. El licenciado Mendoza me acompañó al elevador. Dijo que lo llamara si tenía preguntas. Dijo que no me preocupara demasiado porque el caso estaba fuertemente a mi favor. Las puertas del elevador se cerraron y quedé sola. Manejé a mi apartamento sin prestar realmente atención al camino. Seguía viendo la cara de Carolina cuando el licenciado Mendoza leyó el testamento. Seguía escuchando su voz llamándome víbora. Estacioné en mi lugar de siempre y me quedé en el auto por 10 minutos. No quería entrar. No quería estar sola con mis pensamientos. Saqué mi teléfono y llamé a Fernanda. Era mi mejor amiga desde la universidad. Contestó al segundo timbre. Le pregunté si podía venir. Escuchó algo en mi voz porque no hizo preguntas. Solo dijo que estaría ahí en 20 minutos con vino y comida. Entré y me senté en mi sofá. Miré fijamente la pared. Pensé en papá acostado en su ataúd con su buen traje. Pensé en cómo nunca lo volvería a ver. Y pensé en cómo Carolina se había reído en su funeral. El golpe en mi puerta llegó exactamente 20 minutos después. Fernanda traía comida china y 2 botellas de vino. Me miró a la cara y me abrazó. Empecé a llorar. No podía parar. Me llevó al sofá y se sentó junto a mí. No dijo nada. Solo me sostuvo la mano mientras lloraba. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, le conté todo. Le conté sobre la lectura del testamento. Le conté sobre la carta de papá. Le conté sobre Carolina rompiéndola y gritándome. Le conté sobre las acusaciones y las amenazas. Fernanda escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sirvió vino en 2 copas. Me pasó una y dijo que Carolina estaba loca. Dijo que había pasado cada domingo con papá durante 15 años. Dijo que lo había llevado a citas médicas y lo había ayudado a pagar sus cuentas. Dijo que me había sentado con él cuando estaba solo. Dijo que Carolina no se había molestado en manejar 40 minutos para visitarlo. Dijo que por supuesto papá me dejó el patrimonio. Dijo que me lo había ganado siendo una buena hija. Bebí mi vino y me sentí un poco mejor. Fernanda abrió los contenedores de comida. Comimos sentadas en mi sofá. Me contó historias graciosas sobre sus hijos para distraerme. Funcionó por un rato. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando el techo. Seguía pensando en la cara de Carolina cuando escuchó el testamento. Se había visto genuinamente sorprendida, como si realmente creyera que papá le dejaría la mitad de todo, como si pensara que su ausencia de 2 años no importaría. Parte de mí se sentía bien de que papá reconociera mi cuidado y lealtad. Había visto que me presentaba semana tras semana. Lo había valorado. Se había asegurado de que estaría cuidada. Pero otra parte de mí se sentía mal. El dinero y las posesiones estaban destruyendo lo que quedaba de nuestra familia. Acabábamos de enterrar a nuestro padre. Deberíamos haber estado de duelo juntas. Deberíamos habernos apoyado mutuamente. En cambio, estábamos peleando por su casa y sus ahorros. En cambio, Carolina me acusaba de manipulación y robo. Pensé en cuando éramos niñas. Carolina y yo solíamos ser cercanas. Compartimos habitación hasta que ella tenía 12 años. Jugábamos juntas en el patio. Nos contábamos secretos. No podía recordar cuándo las cosas cambiaron entre nosotras. No hubo un momento único, solo un alejamiento lento. Amigos diferentes, intereses diferentes, valores diferentes. Para cuando éramos adultas, apenas hablábamos excepto en reuniones familiares. Y hasta esas se volvieron menos frecuentes después de que se casó. Me volteé y miré mi reloj. Eran las 3 de la mañana. Tenía que trabajar mañana. Cerré los ojos e intenté pensar en otra cosa. Cualquier otra cosa. Pero la voz de Carolina seguía resonando en mi cabeza. Eres una víbora rastrera. Lo aislaste. Lo envenenaste contra mí. Finalmente me dormí alrededor de las 4:30. Mi teléfono me despertó a las 7:15. Tenía 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. Tenía 7 mensajes de texto de parientes con los que apenas hablaba, primos que veía una vez al año en Navidad, un tío que vivía en otra ciudad. Todos querían saber qué había pasado en la lectura del testamento. Todos habían oído de Carolina que algo estaba mal. Borré los mensajes sin responder. Me metí a la ducha y me quedé bajo el agua caliente hasta que empezó a salir fría. Me vestí para el trabajo, pero no podía concentrarme en nada. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era tía Marta. Contesté. Dijo que Carolina había aparecido en su casa la noche anterior. Dijo que Carolina había estado llorando y alterada. Dijo que Carolina afirmaba que yo le había lavado el cerebro a papá contra ella. Tía Marta me preguntó qué había pasado realmente. Expliqué todo. Le conté sobre la carta de papá. Le conté lo que decía sobre las palabras de Carolina hace 2 años. Le conté sobre Carolina diciendo que solo estaba esperando a que papá muriera para poder tener su dinero. Tía Marta se quedó callada al otro lado de la línea. Luego dijo que recordaba esa discusión. Dijo que había estado en la casa de papá ese día. Dijo que escuchó a Carolina decir esas exactas palabras. Dijo que papá había estado muy herido. Dijo que no habló mucho de eso después. Pero ella podía notar que algo cambió en él.
Tía Marta dijo que quería a las dos, pero no podía apoyar a Carolina tratando de anular los deseos claramente expresados de papá. Dijo que si llegaba el momento, testificaría sobre lo que presenció. Le agradecí. Me sentí un poco menos sola. Al menos alguien entendía. Al menos alguien sabía que no estaba mintiendo ni manipulando la situación. Pasaron 3 días. Fui a trabajar. Llegué a casa. Evité mi teléfono. Más parientes llamaron y enviaron mensajes. Ignoré a la mayoría. Los que sí hablé parecían estar tomando lados. Algunos creían la versión de Carolina donde yo era una hija intrigante que le había robado su herencia. Otros me creían a mí. La familia se estaba dividiendo. El jueves por la tarde, llegué del trabajo a casa y encontré un sobre grande en mi buzón. Era de un despacho de abogados del que nunca había oído. Mis manos temblaban mientras lo abría. Adentro había una carta formal declarando que el despacho representaba a Carolina en el asunto del patrimonio de nuestro padre. La carta decía que estaban impugnando el testamento por motivos de influencia indebida y falta de capacidad testamentaria. Leí el lenguaje legal 2 veces. Esencialmente me acusaba de manipular a mi anciano padre. Decía que lo había aislado de su familia. Decía que había usado mi posición como su cuidadora para controlar sus decisiones. Decía que papá no había estado mentalmente competente cuando cambió su testamento. Me senté en mi sofá porque mis piernas se sentían débiles. Releí la carta. Cada palabra se sentía como un ataque. Llamé al licenciado Mendoza. Su asistente me comunicó inmediatamente. Dijo que esperaba esto. Preguntó si ya tenía abogado. Dije que no. Me recordó la lista de nombres que me había dado. Dijo que necesitaba contratar a alguien pronto porque los abogados de Carolina empezarían a presentar mociones. Dijo que no entrara en pánico porque el caso todavía estaba fuertemente a mi favor. Pero yo estaba en pánico. Mi propia hermana me había demandado. Me acusaban de abusar de mi padre. Me sentía mal del estómago. Fernanda vino esa noche. Le mostré la carta de los abogados de Carolina. La leyó y se enojó. Dijo que Carolina tenía mucha cara. Dijo que acusarme de abuso de ancianos era repugnante. Dijo que su esposo Diego era abogado que manejaba disputas de herencias. Dijo que le pediría que revisara mi caso. Dije que no podía pagar un abogado ahora mismo. Fernanda descartó eso con un gesto. Dijo que Diego revisaría la situación como favor. Dijo que podríamos ver el pago después si decidía contratarlo. Llamó a Diego en ese momento. Explicó lo que estaba pasando. Preguntó si podía reunirse conmigo mañana. Él debió haber dicho que sí, porque ella sonrió y me hizo una señal de aprobación con el pulgar. Me dijo que fuera a su casa después del trabajo. Dijo que Diego revisaría todos los documentos y me diría a qué me enfrentaba. Me sentí agradecida. Al menos tenía a alguien de mi lado que sabía lo que estaba haciendo. Al menos no estaba enfrentando esto sola. Fernanda se quedó hasta tarde. Vimos programas de televisión tontos y no hablamos del testamento ni de Carolina ni de nada de eso. Cuando se fue, me sentí un poco mejor. Pero tan pronto como estuve sola de nuevo, la ansiedad regresó. Me acosté en la cama y me preocupé por los honorarios legales. Me preocupé por lo que la gente estaba diciendo de mí. Me preocupé por enfrentar a Carolina en el tribunal. Me preocupé por extraños analizando mi relación con papá y juzgando si había sido una buena hija o una manipuladora. Fui a casa de Fernanda y Diego después del trabajo el viernes. Diego había organizado todos los documentos en su mesa del comedor. Había traído copias del testamento de papá. Había traído la carta que papá escribió. Había traído la cronología que el licenciado Mendoza me había dado, mostrando cuándo papá cambió su testamento. Diego leyó todo cuidadosamente. Me hizo preguntas sobre mi relación con papá. Preguntó sobre la relación de Carolina con papá. Preguntó sobre la discusión de hace 2 años. Preguntó si alguien más la había presenciado además de tía Marta. Le conté sobre otros miembros de la familia que habían estado cerca durante ese tiempo. Tomó notas. Después de aproximadamente 1 hora, se reclinó en su silla. Dijo que el caso de Carolina era extremadamente débil. Dijo que papá claramente había estado competente cuando actualizó el testamento hace 2 años. Dijo que no había evidencia de deterioro mental o confusión. Dijo que la carta que papá escribió explicaba su razonamiento en sus propias palabras. Dijo que la influencia indebida era muy difícil de probar cuando la persona que hizo el testamento tenía razones legítimas para sus decisiones. Dijo que la carta de papá mostraba esas razones explícitamente. Diego explicó que Carolina tendría que probar que yo había aislado a papá o controlado sus decisiones. Dijo que el hecho de que otros miembros de la familia visitaran a papá y pudieran testificar sobre su estado mental trabajaría en contra de sus afirmaciones. Dijo que la cronología también estaba a mi favor porque papá cambió su testamento 2 años antes de morir. Dijo que eso mostraba planificación y deliberación. Dijo que a los tribunales no les gustaba anular testamentos claros a menos que hubiera evidencia fuerte de problemas. Pregunté qué pasaría después. Diego dijo que los abogados de Carolina presentarían una petición formal ante el tribunal. Dijo que habría un proceso de descubrimiento donde ambos lados solicitarían documentos e información. Dijo que podría haber declaraciones. Dijo que eventualmente habría una audiencia donde un juez decidiría si el testamento debía mantenerse. Dijo que todo el proceso podía tomar meses. Preguntó si quería que me representara. Dije que sí. Pregunté sobre sus honorarios. Dijo que me daría un descuento de amigo de familia por Fernanda. Dijo que podríamos organizar un plan de pago. Me sentí aliviada. Al menos ahora tenía a alguien que sabía lo que estaba haciendo de mi lado. Tuve que ir a la casa de papá el sábado para empezar a organizar sus pertenencias. Lo había estado posponiendo. No quería enfrentar su casa vacía. Pero el licenciado Mendoza dijo que el patrimonio necesitaba ser inventariado. Dijo que necesitaba empezar el proceso de decidir qué guardar y qué vender o donar. Manejé a la casa de papá en la mañana. Estacioné en la entrada donde había estacionado cada domingo durante 15 años. Me quedé en mi auto por unos minutos. Miré la casa. Era una casa pequeña de un piso con paredes azules. Papá había vivido ahí por 30 años. Nos había criado a Carolina y a mí en esa casa. Salí del auto y caminé hacia la puerta principal. Usé mi llave. La casa olía a papá, a su café y su loción, para después de afeitar, y la cera que usaba en los muebles. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Sus lentes de lectura en la mesita, su periódico doblado en el sofá, su taza de café en el fregadero de la mañana de su derrame. Caminé por las habitaciones lentamente. La sala donde solíamos ver televisión juntos.
la cocina donde me enseñó a hacer la receta de sopa de su madre, su habitación donde lo había encontrado ese último domingo. Me senté en su sofá, el mismo sofá donde me había sentado cada semana mientras hablábamos de sus citas médicas y su jardín y lo que estaba pasando en el vecindario. Empecé a llorar. Lloré más fuerte que en el funeral. Lloré porque papá se había ido. Lloré porque nunca me sentaría en este sofá con él de nuevo. Lloré porque devolvería cada centavo de la herencia para tenerlo aquí. Lloré porque Carolina estaba haciendo esto sobre dinero cuando deberíamos estar de duelo juntas. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me levanté y empecé a revisar las cosas de papá. Tía Marta apareció alrededor del mediodía. Tocó la puerta y entró cargando 2 sándwiches y botellas de agua. Dijo que sabía que no me estaría cuidando. Dijo que quería ver cómo estaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina de papá y almorzamos. Preguntó cómo la estaba llevando. Le dije la verdad. Dije que estaba abrumada. Dije que estaba enojada con Carolina. Dije que estaba triste por papá. Dije que me sentía culpable por estar enojada cuando solo debería estar triste. Tía Marta me dio palmaditas en la mano. Dijo que todos mis sentimientos eran normales. Dijo que el duelo era complicado. Dijo que el conflicto familiar lo hacía aún más complicado. Me contó que había hablado con otros miembros de la familia sobre la discusión de hace 2 años. Dijo que varias personas recordaban a Carolina diciendo cosas horribles a papá. Dijo que una prima recordaba a Carolina llamando a papá una carga. Dijo que otra tía recordaba a Carolina quejándose de que papá esperaba demasiado de sus hijos. Tía Marta dijo que quería tanto a Carolina como a mí. Dijo que las dos éramos sus sobrinas, pero dijo que no podía apoyar a Carolina tratando de anular los deseos claramente expresados de papá. Dijo que si llegaba el momento de testificar, diría la verdad sobre lo que presenció. Dijo que otros miembros de la familia sentían lo mismo. Me sentí mejor sabiendo que tenía apoyo. Tía Marta me ayudó a empezar a organizar el closet de papá. Empacamos su ropa en cajas para donar. Encontramos fotos viejas en los cajones de su cómoda. Encontramos tarjetas y cartas que le había enviado a lo largo de los años. Las había guardado todas. Tía Marta se fue alrededor de las 3. Me abrazó y me dijo que llamara si necesitaba algo. Seguí trabajando hasta que oscureció. Luego cerré la casa con llave y manejé a casa. El domingo por la mañana recibí un paquete grueso de los abogados de Carolina. Adentro había solicitudes de descubrimiento. Querían 15 años de mis registros financieros. Querían mis registros telefónicos. Querían documentación de cada interacción que había tenido con papá. Querían copias de cada cheque que le había escrito, o él me había escrito a mí. Querían mis agendas. Querían estados de cuenta de mis cuentas bancarias. La lista continuaba por páginas. Llamé a Diego aunque era domingo. Dijo que esto era normal. Dijo que era una expedición de pesca. Dijo que los abogados de Carolina estaban tratando de encontrar cualquier evidencia de influencia indebida. Dijo que estaban buscando transacciones financieras grandes o patrones sospechosos. Dijo que probablemente no encontrarían nada, pero teníamos que responder a las solicitudes. Dijo que tomaría tiempo reunir todo. Pasé el resto del domingo y toda la noche del lunes revisando mis archivos. Imprimí estados de cuenta bancarios de los últimos 15 años. Encontré agendas viejas donde había marcado mis visitas dominicales a papá. Encontré recibos de compras que le había hecho cuando no podía ir a la tienda. Encontré documentos de las veces que lo había llevado al hospital o a citas con especialistas. Hice copias de todo. Lo puse todo en carpetas organizadas por año. Se sentía invasivo. Se sentía insultante. Estos abogados estaban revisando mi información financiera privada buscando evidencia de que yo era mala persona, buscando prueba de que había manipulado a mi padre. Pero Diego dijo que teníamos que cooperar. Dijo que el proceso de descubrimiento iba en ambas direcciones. Dijo que también solicitaríamos información de Carolina. Dijo que pediríamos evidencia de sus visitas a papá. Dijo que pediríamos registros telefónicos mostrando qué tan seguido lo llamaba. Dijo que pediríamos cualquier apoyo financiero que ella hubiera proporcionado. Dijo que cuando mostráramos el contraste entre mi participación y su ausencia, fortalecería nuestro caso. Terminé de organizar los documentos tarde el lunes por la noche. Tenía pilas de papeles mostrando 15 años de ser una buena hija, 15 años de presentarme, 15 años de cuidar. Esperaba que fuera suficiente. Pasaron 2 semanas en un borrón de papeles y noches sin dormir. Mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras revisaba más documentos de papá. El número no estaba guardado en mis contactos, pero el código de área era local. Contesté y escuché una voz joven que sonaba nerviosa e insegura. Dijo que su nombre era Sofía y era la hija de Carolina. No había visto a Sofía desde que tenía quizás 6 años en una reunión familiar, donde Carolina se fue temprano porque dijo que los insectos la molestaban. Sofía dijo que sabía que su mamá estaba muy enojada conmigo, pero quería llamar de todos modos. Dijo que sentía lo de la muerte del abuelo. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Le dije gracias y pregunté cómo estaba. Sofía dijo que estaba bien, pero se sentía rara con todo lo que estaba pasando. Dijo que deseaba haber conocido mejor al abuelo. Dijo que su mamá siempre le decía que era aburrido y que no había razón para visitarlo porque las personas mayores solo se sentaban sin hacer nada interesante. Sentí un dolor agudo en el pecho al escuchar eso. Le dije a Sofía que el abuelo no era nada aburrido. Le dije que le encantaba la jardinería y que podía identificar cada pájaro que venía a su comedero. Le dije que hacía los mejores hotcakes y conocía cada constelación en el cielo. Sofía se quedó callada por un momento y luego dijo que no sabía nada de eso. Hablamos por otros 20 minutos sobre papá y cómo era. Sofía hizo preguntas sobre sus pasatiempos y sus comidas favoritas y qué lo hacía reír. Respondí todo honestamente e intenté no llorar mientras hablaba de él. Antes de colgar, Sofía dijo que estaba contenta de haber llamado y preguntó si estaría bien hablar de nuevo alguna vez. Dije que sí, claro, y le di mi número para que lo guardara. Después de que terminó la llamada, me quedé mirando mi teléfono pensando en cómo Carolina había robado esos 15 años, no solo de papá, sino también de su propia hija. Al día siguiente, me reuní con Diego en su oficina para revisar las respuestas de descubrimiento que el abogado de Carolina finalmente había enviado. La oficina de Diego estaba en un edificio alto en el centro con ventanas grandes que daban a la ciudad. Tenía papeles esparcidos en su escritorio y sus lentes de lectura en la nariz. Me hizo señas para que me sentara y luego empezó a revisar los documentos. Diego dijo que la situación financiera de Carolina era aparentemente desesperada, según lo que su abogado estaba argumentando en la respuesta.
Me mostró estados de cuenta bancarios que su abogado había incluido como evidencia de dificultades financieras. Carolina y Roberto estaban atrasados en su hipoteca por 3 meses. Tenían deudas de tarjetas de crédito que totalizaban más de 40.000 euros. Su auto estaba a punto de ser embargado. Diego señaló una sección donde el abogado de Carolina argumentaba que claramente estaba contando con el dinero de la herencia para resolver estos problemas y que mi padre debía haber sabido de su situación financiera. Pregunté si eso ayudaba o perjudicaba su caso. Diego se reclinó en su silla y dijo que en realidad ayudaba significativamente a nuestro caso. Explicó que mostraba su motivación para impugnar el testamento. No se trataba de los deseos de papá o alguna creencia real de que no estaba competente. Su motivación era puramente sobre sus propias necesidades financieras. Diego dijo que a los jueces no les gusta cuando las personas tratan de anular testamentos claros solo porque están endeudadas. Dijo que la hacía verse oportunista en lugar de genuinamente preocupada por el estado mental de papá cuando cambió el testamento. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza mirando esos números. Alivio de que nuestra posición legal era más fuerte, pero tristeza de que la vida de Carolina se había salido tanto de control que estaba tan desesperada. Fernanda me llamó el jueves y dijo que necesitaba tomarme un descanso de todo el estrés del patrimonio. Dijo que me veía terrible la última vez que me vio y que necesitaba salir de mi apartamento. Traté de decirle que tenía mucho que hacer, pero no aceptó un no por respuesta. Me recogió y nos llevó a nuestra cafetería favorita en el lado este de la ciudad. Era un lugar pequeño con muebles disparejos y arte local en las paredes. Ordenamos nuestras bebidas de siempre y encontramos una mesa cerca de la ventana. Fernanda me estaba contando sobre un drama en su trabajo cuando vi a Roberto entrar. Era el esposo de Carolina y no lo había visto desde el funeral. Roberto se veía incómodo cuando me vio. Dudó cerca de la puerta como si estuviera pensando en irse. Luego caminó hacia nuestra mesa. Dijo que no quería interrumpir, pero quería decir algo si estaba bien. Fernanda me miró y asentí. Roberto sacó una silla y se sentó. Dijo que quería disculparse por cómo Carolina se había estado comportando. Dijo que sabía que el funeral había sido horrible y la pelea legal estaba empeorando todo. Roberto se veía cansado y más viejo de lo que recordaba. Explicó que estaban en verdaderos problemas financieros y Carolina se había convencido de que papá les dejaría suficiente dinero para salir de la deuda. Dijo que ella había estado contando con esa herencia durante los últimos 2 años. Dijo que cuando descubrió que papá me dejó todo a mí, se derrumbó completamente. Roberto dijo que entendía por qué papá tomó la decisión que tomó. Dijo que había tratado de hacer que Carolina visitara más a papá, pero ella siempre tenía una excusa. Dijo que sabía que eso no excusaba su comportamiento en el funeral o la pelea legal, pero quería que supiera que ella estaba desesperada y asustada, en lugar de solo ser mala. No sabía qué decir a eso. Roberto terminó su café rápidamente y dijo que tenía que irse. Me apretó la mano antes de irse y dijo que sentía todo. Esa conversación con Roberto se quedó conmigo por días. Seguía pensando en la diferencia entre entender por qué alguien hace algo y estar de acuerdo con cómo lo hace. Entendía la desesperación financiera. Había estado sin dinero muchas veces en mi vida, pero nunca había tratado mal a las personas por eso. Llamé a Diego y pregunté si había alguna forma de resolver esto sin una batalla legal completa. Dije que tal vez podía ofrecerle a Carolina algo de dinero para que desistiera y todos pudiéramos seguir adelante. Diego se quedó callado por un momento y luego preguntó cuánto estaba pensando. Dije tal vez 30 o 40.000 euros. Suficiente para ayudar con su crisis inmediata, pero no la mitad del patrimonio. Diego dijo que podía hacer eso si quería, pero tenía que advertirme de algo. Dijo que ceder ante una impugnación de testamento sin fundamento sentaba un mal precedente. Dijo que le decía a Carolina y a cualquier otro observando que si haces suficiente ruido y causas suficientes problemas, puedes obtener dinero incluso cuando no lo mereces. Diego me recordó que papá específicamente no quería que Carolina tuviera el dinero. Dijo que la carta de papá era muy clara sobre su razonamiento. Diego preguntó si realmente quería ignorar los deseos claramente expresados de papá solo para evitar conflicto. Le dije que necesitaba pensarlo. Dijo que estaba bien, pero debía pensar cuidadosamente en lo que realmente estaba haciendo. Dijo que estaría recompensando a Carolina por 2 años de negligencia y por romper la carta de papá y por acusarme de abuso de ancianos. Dijo que eso no parecía correcto ni justo. Colgué sintiéndome más conflictuada que antes. Esa noche regresé a la casa de papá porque había dejado unas cajas ahí. La casa se sentía diferente cada vez que la visitaba, más vacía, más como un lugar donde alguien solía vivir en lugar de un hogar. Encontré una pila de álbumes de fotos en el closet del pasillo que no había notado antes. Me senté en el piso de la sala y empecé a hojearlos. El álbum más viejo tenía fotos de Carolina y de mí cuando éramos niñas. Había una de nosotras construyendo un castillo de arena en la playa. Teníamos tal vez 5 y 7 años, y las dos estábamos sonriendo a la cámara con arena en el cabello. Había otra foto de nosotras vestidas para Halloween. Carolina era una princesa, y yo era una bruja. Teníamos los brazos alrededor de la otra. Seguí pasando las páginas viéndonos crecer en estos momentos congelados. Solíamos jugar juntas todos los días. Solíamos compartir secretos y protegernos mutuamente de los abusadores del vecindario. Teníamos bicicletas iguales y las montábamos a todas partes. Traté de descifrar cuándo todo cambió entre nosotras. No había un solo momento al que pudiera señalar. Fue gradual. Carolina empezó a preocuparse más por ser popular en la secundaria. Hizo nuevas amigas que pensaban que yo era aburrida. Para la preparatoria, apenas hablábamos aunque vivíamos en la misma casa. Después de que se casó y se mudó, nos veíamos tal vez 2 veces al año en eventos familiares. Nos convertimos en personas diferentes, con valores diferentes. Yo quería estabilidad, y ella quería emoción. Yo me presentaba para la familia, y ella se presentaba para sí misma. Mirando estas viejas fotos, me sentí triste por esas 2 niñas que no sabían que terminarían peleando por el dinero de su padre algún día. 3 semanas después de nuestra última aparición en el tribunal, el abogado de Carolina presentó una moción para una audiencia acelerada. Diego me llamó para explicar qué significaba. Dijo que el abogado de Carolina estaba alegando dificultades financieras y pidiendo al juez que adelantara la fecha del juicio porque no podían esperar 4 meses. Pero Diego dijo que esto era ridículo porque los problemas de dinero de Carolina no eran preocupación del tribunal. Dijo que el calendario del tribunal existía por una razón y no podías simplemente saltarte la fila porque estabas endeudada.
Pero aún así, teníamos que comparecer ante el juez para responder a la moción. La audiencia fue programada para el martes siguiente a las 9 de la mañana. Pedí el día libre en el trabajo y me reuní con Diego en el tribunal. El edificio era viejo con pisos de mármol y techos altos que hacían que todo resonara. Pasamos por seguridad y encontramos la sala correcta. Carolina ya estaba ahí con su abogado. No me miró. El juez entró y todos se levantaron. El juez era una mujer de unos 60 años con cabello gris y ojos agudos. Le pidió al abogado de Carolina que explicara la moción. Él se levantó y dio un discurso sobre cómo Carolina enfrentaba un embargo y no podía permitirse esperar meses para un juicio. Dijo que la demora estaba causando daño irreparable a su cliente. El juez escuchó sin expresión. Luego le pidió a Diego que respondiera. Diego se levantó y calmadamente explicó que los problemas financieros de Carolina existían antes de que nuestro padre muriera y no fueron causados por el testamento. Dijo que había estado endeudada por años, según sus propias declaraciones financieras. Dijo que el calendario del tribunal estaba establecido por una razón y las dificultades financieras no eran motivo para una audiencia acelerada cuando las dificultades precedían al caso. El juez miró al abogado de Carolina y preguntó si tenía alguna respuesta. Él trató de argumentar que la situación de Carolina era urgente, pero el juez lo interrumpió. Dijo que había revisado el testamento y la carta de papá y la cronología de eventos. Dijo que la demanda de Carolina parecía débil según la evidencia. Negó la moción para audiencia acelerada y fijó una fecha de juicio para 4 meses después si no podíamos llegar a un acuerdo. El mazo cayó y todo terminó en menos de 20 minutos. Después de la audiencia, Diego y yo salimos al pasillo del tribunal. Me sentía aliviada de que el juez pareciera escéptico del caso de Carolina. Entonces escuché la voz de Carolina detrás de nosotros. Estaba llamando mi nombre. Me volteé y la vi caminando hacia mí. Diego inmediatamente se puso entre nosotras y dijo que toda comunicación necesitaba ir a través de abogados. Carolina lo ignoró y siguió hablándome directamente. Gritó que me escondía detrás de abogados porque sabía que lo que hice estaba mal. Dijo que manipulé a papá y ahora tenía demasiado miedo de enfrentarla sin protección legal. Algo dentro de mí se rompió. Pasé alrededor de Diego y hablé por primera vez desde que todo esto empezó. Le dije a Carolina que estuve ahí cada semana durante 15 años mientras ella no se molestaba en llamar. Dije que papá tomó su decisión basándose en nuestras acciones, no en mi manipulación. Dije que ella le dijo a la cara que estaba esperando a que muriera para tener su dinero. Y ahora estaba enojada porque él lo recordaba. La cara de Carolina se puso roja. Empezó a decir algo, pero su abogado la agarró del brazo y la jaló lejos. Diego me puso la mano en el hombro y me guió hacia la salida. Mis manos temblaban. Nunca había confrontado a Carolina así antes. Siempre había sido la pacificadora que evitaba conflictos. Pero algo sobre que me culpara por sus propias decisiones me hizo enojar lo suficiente para finalmente responder. Esa confrontación me dejó temblando y alterada por días después. No podía dormir. No podía concentrarme en el trabajo. Seguía repitiendo el momento en el pasillo del tribunal una y otra vez en mi cabeza. Odiaba los conflictos. Había pasado toda mi vida tratando de mantener la paz en la familia. Nunca quise pelear con mi hermana por el dinero de nuestro padre. Así no se suponía que fueran las cosas. Fernanda vino una noche y me encontró sentada en mi sofá mirando a la nada. Me hizo té y se sentó junto a mí. Dijo que me veía terrible y preguntó qué pasaba. Le conté sobre la confrontación y lo horrible que me hizo sentir. Fernanda escuchó y luego dijo algo que me golpeó fuerte. Me recordó que yo no empecé esta pelea. Dijo que Carolina la empezó al reírse en el funeral de papá e impugnar un testamento claro y acusarme de abuso de ancianos. Dijo que yo no había hecho nada malo excepto ser una buena hija durante 15 años. Dijo que Carolina tomó sus propias decisiones y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Fernanda preguntó por qué me estaba haciendo responsable de los sentimientos de Carolina cuando Carolina nunca se hacía responsable de nada. Sabía que tenía razón, pero aún se sentía horrible estar distanciada de mi única hermana justo después de perder a nuestro padre. Le dije a Fernanda que parte de mí seguía esperando que Carolina se disculpara y pudiéramos encontrar alguna forma de volver a ser familia. Fernanda dijo que tal vez eso pasaría algún día, pero ahora mismo necesitaba protegerme y honrar los deseos de papá. Dijo que ser amable no significaba dejar que las personas te pisotearan. El abogado del patrimonio llamó la siguiente semana y dijo que necesitaba tomar una decisión sobre la casa de papá. Explicó que era caro mantener una propiedad vacía. Los servicios seguían funcionando. El pasto necesitaba cortarse. La casa solo estaba ahí mientras el patrimonio permanecía sin resolver. Dijo que si la impugnación del testamento se arrastraba por meses, los costos se acumularían. Me reuní con una agente de bienes raíces que Diego recomendó. Se llamaba Sandra y había estado vendiendo casas en el área durante 20 años. Sandra recorrió la casa de papá conmigo y tomó notas. Dijo que el mercado estaba bueno ahora y la casa debería venderse rápido cerca del valor estimado de 280.000 euros. Dijo que a los compradores les encantaba el vecindario y las escuelas eran excelentes. Pero el pensamiento de vender la casa de papá a extraños me hacía sentir como si estuviera borrando la última conexión física con él. Le dije a Sandra que necesitaba tiempo para pensarlo. Dijo que estaba bien, pero entre más esperara, más los costos de mantenimiento se comerían el valor del patrimonio. Después de que se fue, me senté en la sala de papá y miré todas sus cosas. Su sillón favorito donde solía leer el periódico, el librero que construyó él mismo, las fotos en la repisa. ¿Cómo podía dejar que extraños vivieran aquí y cambiaran todo y lo hicieran ya no suyo? Sabía que no era racional. Papá se había ido y la casa era solo un edificio. Pero no se sentía así sentada ahí rodeada de su vida. Mi teléfono sonó el sábado por la mañana y vi el nombre de Sofía en la pantalla. Contesté y preguntó si podía venir a ver la casa del abuelo antes de que le pasara algo. Dijo que tenía algunos recuerdos de cuando era pequeña y quería verla una última vez. Acepté inmediatamente y le di la dirección, aunque probablemente todavía la recordaba. Sofía llegó una hora después con el cabello en una cola de caballo, usando jeans y una sudadera. Se parecía tanto a Carolina a esa edad que me dolía mirarla. Recorrimos la casa juntas y Sofía se movía lentamente por cada habitación. Se detuvo en la cocina y dijo que recordaba ayudar al abuelo a hacer galletas aquí. Dijo que él la dejaba romper los huevos y ella siempre hacía un desastre, pero él nunca se enojaba.
Señaló un lugar en el mostrador donde había derramado harina por todas partes. En la sala, dijo que recordaba sentarse en sus piernas mientras él le leía cuentos. Dijo que hacía voces graciosas para todos los personajes. Fuimos al patio trasero, y Sofía caminó directo hacia el jardín. Se arrodilló junto a las plantas de tomate que todavía crecían. Dijo que el abuelo le enseñó a plantar semillas y regarlas. Dijo que un verano cultivaron girasoles que eran más altos que ella. Sofía me miró con lágrimas en los ojos, y dijo que deseaba haber visitado más. Dijo que su mamá siempre ponía excusas de por qué no podían venir, pero Sofía debería haber insistido. Me senté en el pasto junto a ella y dije que era solo una niña y no era su responsabilidad. Dije que el abuelo entendía eso. Sofía se limpió los ojos y dijo que sentía que se perdió de conocerlo. Le dije que podía preguntarme lo que quisiera saber, y le contaría historias sobre él. Nos quedamos sentadas en el jardín por otra hora, mientras compartía recuerdos, y Sofía escuchaba. Era agridulce verla tratando de conectar con el abuelo que apenas conocía. Me di cuenta de que las acciones de Carolina no solo habían herido a papá y a mí, también habían herido la relación de su propia hija con nuestra familia. Vi a Sofía caminar a su auto y salir de la entrada. Saludó una vez antes de dar la vuelta a la esquina y desaparecer de la vista. Me quedé ahí parada por unos minutos mirando la calle vacía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Sofía enviado mientras todavía se alejaba. Decía que sentía lo que su mamá dijo y que necesitaba tiempo para pensar en todo. Respondí que entendía y que podía llamarme cuando quisiera. Regresé adentro a la casa de papá y cerré la puerta detrás de mí. El jardín se veía diferente ahora que Sofía había estado ahí y hablado del abuelo enseñándole a plantar semillas. Podía imaginarlo arrodillado en la tierra con una niña pequeña ayudándolo a regar tomates. Esos eran los momentos que Carolina se había perdido al mantenerse alejada. Esos eran los recuerdos que Sofía apenas tenía, porque su mamá decidió que papá era aburrido y no valía la pena visitarlo. Me senté en la mesa de la cocina donde papá solía leer el periódico cada mañana. La casa se sentía más vacía, sabiendo que Sofía estaba alterada y confundida porque su mamá le había mentido. Carolina le había dicho a su hija que la herencia se suponía que debía dividirse equitativamente. Le había dicho a Sofía que yo manipulé al abuelo para que cambiara su testamento. Nada de eso era verdad, pero Sofía lo había creído porque, ¿por qué no confiaría en su propia madre? Pasaron 3 semanas, sin ningún contacto de Carolina. La impugnación del testamento todavía estaba activa, y Diego me mantenía actualizada sobre los documentos legales. Su abogado enviaba solicitudes de descubrimiento y mociones, pero nada avanzaba rápido. Iba a trabajar, y volvía a casa, y trataba de no pensar en el desastre en que se había convertido mi familia. Entonces, un jueves por la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Carolina. El mensaje era diferente de sus acusaciones enojadas usuales. Dijo que necesitábamos hablar en persona sin abogados porque éramos familia, y esto había llegado demasiado lejos. Dijo que extrañaba a su hermana y quería encontrar una forma de arreglar las cosas. Miré fijamente el mensaje por un largo tiempo. Parte de mí quería ignorarlo o decirle que pasara por su abogado como Diego había indicado, pero otra parte de mí recordaba cuando éramos niñas y realmente nos llevábamos bien. Respondí preguntando dónde quería encontrarnos. Sugirió una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Territorio neutral. Llamé a Diego para contarle de la reunión y dijo que era mala idea. Me advirtió que cualquier cosa que dijera a Carolina podría usarse en mi contra en la impugnación del testamento. Me recordó que ella estaba activamente tratando de quitarme mi herencia a través de acción legal. Le dije que entendía los riesgos, pero quería intentar hablar con ella de todos modos. Tal vez podríamos resolver sin arrastrar esto por el tribunal por meses. Diego suspiró y dijo que si insistía en reunirme con ella, no debía hacer ninguna promesa o compromiso sin hablar con él primero. Acepté. La cafetería estaba ocupada cuando llegué el sábado por la mañana. Pedí un café con leche y me senté en una mesa cerca de la ventana. Carolina entró 10 minutos después usando jeans y un suéter. Se veía cansada. Ordenó su café y se sentó frente a mí. Ninguna de las dos habló por un minuto. Ella revolvió azúcar en su taza y evitó mirarme. Finalmente, dijo que sentía cómo actuó en el funeral. Admitió que estaba en shock cuando escuchó el testamento y lo manejó mal. Esperé a que continuara. Carolina explicó que ella y Roberto enfrentaban una ejecución hipotecaria de su casa. Dijo que se habían atrasado en los pagos y el banco amenazaba con quitarles su casa. Necesitaba dinero desesperadamente para salvar la casa donde Sofía vivía y asistía a la escuela. Carolina dijo que ahora entendía que papá me dejó el patrimonio por buenas razones. Dijo que ya no estaba pidiendo la mitad. Solo necesitaba lo suficiente para salir de la crisis inmediata. Tal vez 50.000 euros para ponerse al día con la hipoteca y pagar algunas tarjetas de crédito. Me miró con los ojos rojos y dijo que sabía que no tenía derecho a pedir, pero Sofía iba a perder su casa si algo no cambiaba pronto. Escuché todo lo que dijo y sentí simpatía a pesar de toda la rabia y el dolor entre nosotras. No quería que Sofía perdiera su casa. No quería que mi sobrina sufriera porque sus padres tomaron malas decisiones financieras. Pero entonces Carolina dijo algo que cambió cómo me sentía sobre toda la conversación. Admitió que sabía que papá se hirió cuando dejó de visitarlo hace 2 años. Dijo que podía notar que estaba triste y solo, pero pensó que le dejaría dinero de todos modos porque eso es lo que hacen los padres. Cuidan de sus hijos, sin importar qué. Todavía no parecía entender que la herencia no era automática. Todavía no captaba que sus palabras y acciones tenían consecuencias reales. Papá la había escuchado decir que estaba esperando a que muriera para tener su dinero. Recordaba esa conversación aunque ella no. Y tomó su decisión testamentaria basándose en cómo sus hijas realmente lo trataron, no en alguna idea de lo que los padres deben a sus hijos. Le dije a Carolina que necesitaba tiempo para pensar en su petición. Dije que quería hablar con mi abogado antes de tomar cualquier decisión sobre darle dinero. Se frustró inmediatamente. Su cara se tensó y puso su taza de café tan fuerte que hizo un ruido fuerte contra la mesa. Dijo que este era exactamente el problema. Me había vuelto fría y legalista cuando solíamos ser hermanas que se ayudaban mutuamente. Dijo que la yo de antes simplemente le habría dado el dinero sin abogados ni consejos legales. Sentí mi propia rabia subir. Señalé que ella no ayudó a papá cuando él la necesitaba. Le recordé que no se había comunicado conmigo para nada hasta que quiso dinero del patrimonio.
Tal vez nuestra hermandad había sido unilateral por mucho tiempo y yo apenas lo estaba viendo claramente ahora. Carolina se levantó y agarró su bolsa. Dijo que trató de hacer esto de la manera amable, pero si quería ser difícil, dejaría que su abogado lo manejara. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Me quedé ahí sentada mirando mi café con leche a medio terminar, sintiéndome mal del estómago. La reunión con Carolina me dejó exhausta y confundida. Manejé a casa y llamé a tía Marta porque necesitaba hablar con alguien que conociera bien a papá y pudiera darme perspectiva. Me invitó a cenar esa noche. Llegué a su casa con una botella de vino y ella hizo pasta. Nos sentamos en su cocina y le conté todo lo que pasó en la cafetería. Tía Marta escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un minuto. Luego dijo que papá fue herido profundamente por el rechazo de Carolina. Dijo que él le habló de eso, después de esa discusión hace 2 años. Papá tomó su decisión testamentaria, después de mucho pensarlo. No fue rabia ni despecho, fue tristeza. Sentía que Carolina solo lo veía como una fuente de dinero, y no como una persona con quien valía la pena pasar tiempo. Tía Marta dijo que debía honrar los deseos de papá, aunque fuera difícil. Darle dinero a Carolina ahora no arreglaría los problemas más profundos en su relación ni sus hábitos financieros. Solo la recompensaría por tratar mal a papá y luego exigir dinero cuando murió. Le pregunté a tía Marta si eso me hacía mala persona. Negó con la cabeza y dijo que me hacía alguien que respetaba lo que papá quería y por qué lo quería. El lunes por la mañana, Diego llamó para decirme que el abogado de Carolina había enviado una oferta formal de acuerdo. Estaban solicitando 50.000 euros para retirar la impugnación del testamento. Diego revisó los documentos conmigo por teléfono. Señaló que aunque quisiera darle dinero a Carolina, hacerlo como acuerdo haría que sus demandas legales sin fundamento parecieran válidas. Parecería que le estaba pagando porque tenía un caso legítimo. Diego sugirió un enfoque diferente. Si decidía ayudar a Carolina financieramente, debería pasar después de que la impugnación del testamento se resolviera y retirara. Entonces podía darle dinero como regalo en mis términos, en lugar de un acuerdo legal. De esa manera, no estaría legitimando sus acusaciones de que manipulé a papá o que su testamento era inválido. Le dije a Diego que necesitaba unos días para pensar en todo. Dijo que estaba bien, pero no debía dejar que Carolina me presionara para tomar una decisión rápida. Pasé el siguiente sábado revisando la bodega de papá para catalogar todo para el patrimonio. Las instalaciones estaban en las afueras de la ciudad, en un edificio que olía a polvo y cartón. Abrí la unidad y subí la puerta de metal. Adentro había cajas apiladas contra las paredes y muebles cubiertos con sábanas viejas. Empecé con las cajas más cercanas a la puerta. La primera que abrí estaba llena de tarjetas y cartas que le había enviado a papá a lo largo de los años. Tarjetas de cumpleaños, notas de agradecimiento por regalos de Navidad, cartas que escribí cuando fui a la universidad. Las había guardado todas. Encontré fotos de nosotros juntos a diferentes edades. Yo de bebé en sus brazos, yo de adolescente en mi graduación de la preparatoria, yo de adulta en cenas familiares. Había docenas de fotos documentando nuestra relación durante 15 años. Abrí otra caja buscando tarjetas de Carolina. Encontré algunas tarjetas de cumpleaños obligatorias, sin mensajes personales, solo su nombre firmado al final. Casi no había fotos de Carolina después de que se casó. Tal vez 1 o 2 de fiestas donde toda la familia estaba junta. Ver la evidencia física de nuestras diferentes relaciones con papá me hizo sentir más segura de que su decisión testamentaria era justa. Yo había estado ahí. Me había presentado. Las cajas lo probaban. Me adentré más en la bodega y encontré la vajilla de porcelana de la abuela, cuidadosamente empacada en plástico de burbujas. Cada pieza estaba etiquetada y organizada en una caja grande. Encima de la caja había una nota en la letra de papá. Decía que esto era para Carolina de su abuela que la quería. Incluso después de todo lo que pasó entre ellos, papá todavía quería que Carolina tuviera algo significativo. Pudo haberla dejado sin nada. El testamento habría sido válido de cualquier manera, pero eligió darle la porcelana porque la conectaba con la historia familiar y con la memoria de la abuela. Tomé fotos de la porcelana y la nota con mi teléfono. Sabía que Carolina probablemente afirmaría que se la estaba escondiendo, aunque no tenía intención de hacerlo. Quería documentación mostrando que la encontré y que la nota de papá era clara sobre quién debía recibirla. Mi teléfono vibró mientras todavía estaba en la bodega. Era un mensaje de Sofía preguntando si podíamos hablar porque estaba confundida sobre todo lo que pasaba con su mamá y el testamento. Respondí sugiriendo almorzar al día siguiente. Ella aceptó y quedamos de vernos en un restaurante cerca de su escuela. Terminé de catalogar la bodega y manejé a casa. Al día siguiente me encontré con Sofía en el restaurante. Ya estaba sentada en una mesa cuando llegué. Pedí un sándwich y ella pidió una ensalada. Hicimos pequeña conversación sobre sus clases y sus amigas por unos minutos. Luego Sofía dijo que necesitaba hacerme algunas preguntas sobre el abuelo y el testamento. Dijo que su mamá le había contado una versión de los eventos, pero después de visitar la casa del abuelo y hablar conmigo, ya no sabía qué creer. Le dije a Sofía que respondería sus preguntas honestamente, pero trataría de no hablar mal de su mamá, porque eso no sería justo para ella. Sofía preguntó por qué el abuelo me dejó todo a mí. Expliqué sobre los 15 años de visitas dominicales y citas médicas y ayuda con las cuentas. Le conté sobre la discusión de hace 2 años, donde su mamá dijo que estaba esperando a que el abuelo muriera para tener su dinero. La cara de Sofía se puso pálida. Preguntó si eso era realmente cierto. Le mostré una foto en mi teléfono de la carta que papá escribió explicando su decisión testamentaria. Sofía la leyó cuidadosamente. Preguntó por qué su mamá mintió y dijo que la herencia se suponía que debía dividirse equitativamente. Dije que no sabía por qué su mamá dijo eso. Tal vez creía que debió haberse dividido equitativamente, aunque papá decidió diferente. Sofía se veía enojada y herida. Admitió que estaba enojada con su mamá por no visitar al abuelo y por mentir sobre por qué cambió su testamento. Dijo que todo este conflicto familiar la hacía sentir estresada y triste todo el tiempo. Me incliné a través de la mesa y le apreté la mano. Le dije que nada de esto era su culpa y no tenía que tomar lados ni arreglar nada. Sofía asintió, pero todavía se veía alterada cuando dejamos el restaurante. Manejé a casa del restaurante y sentí mi teléfono vibrar antes de siquiera entrar a mi apartamento. Era Carolina llamando. Miré su nombre en la pantalla y mi estómago se retorció porque sabía que Sofía debió haberle contado de nuestro almuerzo. Contesté, y Carolina empezó a gritar antes de que pudiera decir hola.
Dijo que Sofía llegó a casa alterada y le contó todo de lo que hablamos. Dijo que no tenía derecho a reunirme con su hija a sus espaldas. Dijo que estaba tratando de poner a Sofía en mi contra y envenenar su mente con mentiras sobre el testamento. La dejé gritar por un minuto porque sabía que necesitaba desahogarse. Luego le dije que Sofía pidió reunirse conmigo y no iba a mentirle cuando tenía preguntas. Carolina dijo que esas no eran preguntas para que yo respondiera y debía haberle dicho a Sofía que hablara con su propia madre. Dije que Sofía sí trató de hablar con ella, pero Carolina seguía mintiendo sobre por qué papá cambió el testamento. Carolina se quedó callada por un segundo y luego dijo que yo estaba distorsionando todo. Dijo que Sofía estaba confundida y no entendía situaciones de adultos. Le dije que Sofía tenía 16 años y era lo suficientemente inteligente para entender que las acciones tienen consecuencias. Dije que el abuelo tomó sus propias decisiones basándose en cómo cada una de nosotras lo trató y Sofía merecía saber la verdad sobre eso. Carolina dijo que estaba disfrutando esto y obteniendo alguna satisfacción enfermiza de hacerla quedar mal ante su propia hija. Dije que no estaba disfrutando nada de esto y deseaba que todas pudiéramos simplemente hacer duelo por papá, sin pelear por dinero. Carolina me colgó sin decir adiós. El estrés de la pelea legal empezó a alcanzarme en las siguientes semanas. No estaba durmiendo bien porque cada vez que cerraba los ojos, pensaba en el siguiente documento legal o la siguiente llamada enojada de Carolina. Me quedaba despierta a las 3 de la mañana repasando todo en mi cabeza y preguntándome si había algo que pude haber hecho diferente. Mi jefa notó que estaba distraída en el trabajo y cometiendo pequeños errores que normalmente no cometería. Le dije que estaba lidiando con cosas de familia y fue comprensiva, pero podía notar que estaba preocupada por mi desempeño. Perdí peso porque no estaba comiendo bien y tenía dolores de cabeza constantes por el estrés. Fernanda vino una noche con comida para llevar y me encontró sentada en mi sofá mirando a la nada. Se sentó junto a mí y dijo que necesitaba hablar con alguien profesional porque esto era demasiado para manejarlo sola. Le dije que estaba bien y solo necesitaba pasar el proceso legal. Fernanda dijo que no estaba bien y podía ver que esto me estaba destruyendo desde adentro. Dijo que no había vergüenza en pedir ayuda y de hecho era lo inteligente que hacer. Resistí porque sentía que debía ser lo suficientemente fuerte para manejar esto sola. Me había ocupado del cuidado de papá durante 15 años y manejé todo sin desmoronarme. Entonces, ¿por qué no podía manejar esto? Pero Fernanda señaló que cuidar de papá era algo que elegí y quería hacer, mientras que esta batalla legal era algo que me estaba siendo forzado por la rabia y avaricia de Carolina. Dijo que eran dos situaciones completamente diferentes y necesitaba dejar de juzgarme tan duramente. Me dio el nombre de una terapeuta que su hermana había usado y me dijo que al menos hiciera una cita. Finalmente acepté porque estaba cansada de sentirme ansiosa y triste todo el tiempo. Me senté en la sala de espera de la terapeuta la siguiente semana sintiéndome tonta por estar ahí. La terapeuta era una mujer de unos 50 años con ojos amables y voz calmada. Me pidió que le contara qué me trajo y expliqué sobre la muerte de papá y el testamento y Carolina impugnándolo. Entonces empecé a llorar, lo cual no esperaba hacer. Le dije que me sentía culpable por estar aliviada de que papá me dejó el patrimonio cuando solo debería estar triste de que se fue. Dije que también estaba enojada con Carolina por hacer esto sobre dinero, en lugar de dejarnos hacer duelo juntas como deberían las hermanas. La terapeuta escuchó sin interrumpir, y luego dijo que ambos sentimientos eran completamente válidos. Dijo que podía honrar los deseos de papá, y aún tener compasión por la situación de Carolina al mismo tiempo. Explicó que la herencia realmente no se trataba de dinero, sino de que papá se sintiera visto y valorado por quien era como persona. Quería dejar su patrimonio a la hija que se presentaba, y se preocupaba por él. No porque estaba tratando de castigar a Carolina, sino porque estaba recompensando amor y cuidado genuinos. Eso me hizo llorar más fuerte, porque era exactamente correcto. Papá no cambió su testamento por rabia o despecho. Lo cambió porque mis acciones durante 15 años le mostraron que importaba para mí. Mientras que la ausencia de Carolina le mostró que ella solo se preocupaba por su dinero. La terapeuta dijo que no tenía que sentirme mal por aceptar lo que papá quería darme. Dijo que la culpa que sentía era normal, pero no me estaba sirviendo ni honrando la memoria de papá. Hablamos la hora completa, y al final me sentía más ligera de lo que me había sentido en semanas. Hice otra cita para la siguiente semana. 2 meses después del funeral, recibí una llamada de Diego con noticias sorprendentes. Dijo que el abogado de Carolina se había retirado de su caso. Pregunté por qué, y Diego explicó que escuchó por canales legales que ella no podía pagar el anticipo para ir a juicio. Los litigios de herencias eran caros, y Carolina aparentemente no tenía el dinero para seguir peleando. Diego dijo que estaba tratando de encontrar otro abogado, pero la mayoría de los abogados de herencias no tomarían un caso débil de impugnación de testamento en contingencia, porque las probabilidades de ganar eran muy bajas. Me senté en mi sofá y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la presión legal finalmente se estaba aliviando y no tendría que seguir preparándome para el tribunal, pero también tristeza porque los problemas financieros de Carolina eran tan malos que ni siquiera podía permitirse continuar la pelea que empezó. Me hizo darme cuenta de lo desesperada que realmente estaba y cuánto había estado contando con el dinero de papá para arreglarlo todo. Diego preguntó si quería que se comunicara para un acuerdo ahora que ella no tenía representación legal. Dije que no porque quería ver qué haría Carolina después. Si estaba lista para aceptar el testamento, entonces ella necesitaba ser la que diera ese paso. Diego estuvo de acuerdo y dijo que esperaría a saber de ella o de su nuevo abogado si encontraba uno. 3 días después, recibí un correo de Carolina enviado a las 2 de la mañana. El asunto solo decía, necesitamos hablar. Lo abrí y encontré un mensaje largo que era parte disculpa y parte explicación de todo lo que había pasado a lo largo de los años. Carolina escribió que tenía celos de mi relación cercana con papá y siempre se sintió como la hija decepcionante que nunca podía estar a mi altura. Dijo que yo era la responsable y la buena, y ella era la que arruinaba todo y tomaba malas decisiones. Escribió que estar cerca de papá le recordaba todos sus fracasos y la hacía sentir peor consigo misma. Entonces se mantuvo alejada porque era más fácil que enfrentar esos sentimientos. Luego se convenció de que a papá realmente no le importaba si lo visitaba o no, y eso hacía que estuviera bien dejar de ir. Dijo que sabía que estaba mal ahora y debió haberse esforzado más por mantener una relación con él.
Carolina admitió que dijo cosas terribles a papá durante esa discusión hace 2 años sobre esperar a que muriera. Dijo que estaba enojada y estresada por dinero y lo desquitó con él de la peor manera posible. Escribió que no lo culpaba por cambiar el testamento después de eso, y entendía por qué me dejó todo a mí. Pero también dijo que estaba asustada y desesperada porque estaban a punto de perder su casa y no sabía qué más hacer. El correo terminaba diciendo que sentía cómo actuó en el funeral, y por impugnar el testamento, y por todo el dolor que causó. Leí el correo de Carolina 3 veces, tratando de entender cómo me sentía al respecto. Parte de mí estaba enojada porque su disculpa se sentía como que llegó solo después de que no podía permitirse seguir peleando. Pero otra parte de mí finalmente entendió que nuestras diferentes relaciones con papá venían de diferentes lugares de dolor e inseguridad, no solo egoísmo de su parte. Carolina había pasado años sintiéndose que no era suficientemente buena, y eso la alejó de papá, mientras yo había pasado años sintiéndome necesitada, y eso me acercó a él. Ninguna de las dos lo tenía completamente bien o completamente mal. Pasé 2 días pensando en cómo responder. Luego escribí de vuelta reconociendo sus sentimientos, pero también explicando cuánto su ausencia hirió a papá. Le conté de las veces que él preguntaba si iba a visitarlo, y luego trataba de ocultar su decepción cuando decía que estaba ocupada. Escribí sobre lo difícil que era verlo tener esperanzas de una relación con ella que ella no parecía querer. Dije que entendía que tenía sus propias luchas, pero papá también tenía sentimientos y merecía algo mejor que ser ignorado por 2 años. Terminé el correo diciendo que estaba dispuesta a hablar sobre seguir adelante, pero necesitaba retirar oficialmente la impugnación del testamento primero. Le dije que eso tenía que pasar antes de que pudiéramos tener cualquier conversación real sobre reconstruir nuestra relación. Le di enviar antes de poder dudar de mí misma. Carolina tardó 2 semanas en responder y empecé a pensar que no respondería en absoluto. Luego recibí un correo corto de ella diciendo que aceptaba retirar la impugnación y aceptar el testamento de papá como estaba escrito. No se disculpó por la pelea legal, ni explicó por qué tardó tanto en responder. Solo dijo que estaba cansada de pelear y quería seguir adelante. No era el correo cálido de reconciliación que pude haber esperado, pero era un paso hacia la resolución. Reenvié el correo a Diego y él dijo que presentaría los documentos para cerrar oficialmente el caso. Me llamó más tarde ese día para confirmar que todo había sido presentado al tribunal. Por primera vez desde el funeral, sentí que podía respirar sin esperar la próxima bomba legal. La ansiedad constante que había estado en mi pecho por meses empezó a aliviarse. Fui a caminar esa noche y realmente lo disfruté en lugar de pasar todo el tiempo preocupándome por lo que Carolina haría después. Fernanda mandó mensaje preguntando cómo estaba y le dije que la impugnación del testamento había terminado. Me respondió con como 20 emojis de celebración y dijo que necesitábamos salir a cenar para marcar la ocasión. Con la pelea legal resuelta, tuve que tomar una decisión real sobre la herencia. Pasé una semana pensando en lo que se sentía correcto mientras todavía honraba lo que papá quería. Me dejó todo porque estuve ahí para él y porque Carolina le dijo que solo estaba esperando a que muriera. Esas eran sus razones y eran válidas. Pero también sabía que ayudar a Carolina no significaba que la decisión de papá estuviera mal. Decidí quedarme con la casa y la mayoría de los ahorros como papá pretendía, pero le daría a Carolina 20.000 euros como regalo, no como acuerdo. Era suficiente dinero para ayudar con su crisis inmediata y tal vez evitar que perdieran su casa, pero no era suficiente para resolver completamente todos sus problemas financieros, que ella y Roberto necesitaban abordar ellos mismos. Hablé con Diego sobre la forma legal de hacer esto, y me ayudó a redactar una carta dejando claro que era mi decisión y no una obligación. La carta decía que le estaba dando este dinero porque quería ayudar a mi hermana, no porque pensara que el testamento de papá estaba mal o era injusto. Diego dijo que la carta era importante para protegerme legalmente en caso de que Carolina alguna vez tratara de afirmar que el regalo significaba algo más. Firmé todo y arreglé para que el dinero se transfiriera a su cuenta. Le mandé mensaje a Carolina preguntando si podíamos vernos en persona porque tenía algo que decirle. Ella aceptó y nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Se veía nerviosa cuando entró y se sentó frente a mí. Pedí café para las dos y luego expliqué mi decisión sobre los 20.000 euros. Fui muy clara de que era mi decisión ayudarla y no una admisión de que el testamento de papá estaba mal. Dije que papá tomó su decisión basándose en nuestras acciones durante muchos años y yo respetaba eso completamente. Pero tampoco quería verla perder su casa ni ver a Sofía sufrir por problemas de adultos. Carolina empezó a llorar ahí mismo en la cafetería. Dijo gracias una y otra vez y alcanzó a través de la mesa para agarrar mi mano. Por primera vez en meses, parecía genuinamente humilde en lugar de pretenciosa o enojada. Admitió que necesitaba hacer cambios importantes en cómo ella y Roberto manejaban el dinero. Dijo que ya estaban viendo a un consejero financiero y trabajando en un presupuesto real. Luego Carolina preguntó si podíamos tratar de reconstruir algún tipo de relación de hermanas, aunque fuera diferente de lo que teníamos cuando éramos niñas. Dijo que sabía que tenía mucho que probar y entendía si no confiaba en ella de inmediato. Me sentí emocionada también. Porque a pesar de todo, todavía recordaba a la hermana con la que crecí antes de que la vida nos jalara en diferentes direcciones. Le dije a Carolina honestamente que estaba dispuesta a intentarlo, pero necesitaba que respetara límites y entendiera que la confianza tenía que reconstruirse lentamente con el tiempo. Y dije que no podía simplemente olvidar los últimos meses y pretender que todo estaba bien. Ella asintió y dijo que entendía completamente. Hablamos por un rato sobre cómo podría verse reconstruir nuestra relación. Sugerí que empezáramos con almorzar una vez al mes, sin expectativas más allá de presentarnos y ser civiles la una con la otra. Sin drama y sin pelear, y sin mencionar el testamento o el dinero, a menos que fuera absolutamente necesario. Carolina aceptó y dijo que sonaba justo y manejable. Fijamos una fecha para nuestro primer almuerzo el mes siguiente. Cuando dejamos la cafetería, me sentí cautelosamente esperanzada de que eventualmente pudiéramos encontrar una forma de ser familia de nuevo. No era una reconciliación de cuento de hadas donde todo era instantáneamente perfecto, pero era realista y honesto, lo cual se sentía más valioso que pretender que el dolor no había pasado. Manejé a casa pensando en papá y esperando que estuviera de acuerdo con la decisión que tomé. Creía que entendería por qué me crió para ser amable, incluso cuando era difícil. Llamé a tía Marta al día siguiente para contarle mi decisión.
Escuchó mientras explicaba el regalo de 20.000 euros y por qué pensaba que era lo correcto. Cuando terminé de hablar, se quedó callada por un momento. Luego dijo que papá estaría orgulloso de mí. Dijo que encontré una forma de honrar lo que él quería mientras todavía mostraba amabilidad a mi hermana. Dijo que era exactamente quien papá me crió para ser. Alguien que podía ser fuerte sobre los límites, pero también tener compasión cuando importaba. Tía Marta se ofreció a ayudar si Carolina y yo necesitábamos alguien neutral con quien hablar durante nuestro proceso de reconstrucción. Dijo que nos quería a las dos y quería que nuestra familia sanara, aunque tomara tiempo. Le agradecí y le dije que tal vez aceptaría esa oferta porque tener a alguien que entendiera ambos lados podría hacer las cosas más fáciles. Hablamos un rato más sobre papá y sobre recuerdos de cuando Carolina y yo éramos niñas. Antes de colgar, tía Marta me recordó que la sanación no pasa de la noche a la mañana, pero sí pasa si las personas están dispuestas a intentarlo. 2 semanas después, manejé a la casa de papá con cajas y artículos de limpieza para empezar a organizar sus pertenencias. La casa había estado vacía desde su muerte, y entrar se sentía extraño. Todo estaba exactamente donde él lo dejó. Sus lentes de lectura en la mesa de café, su chaqueta colgada junto a la puerta, el calendario todavía mostrando el mes en que murió. Me quedé en la sala por unos minutos solo mirando alrededor y recordando todos los domingos que pasé aquí. Entonces escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi a Carolina bajándose con Sofía y Roberto. Me había mandado mensaje la noche anterior preguntando si podía venir a ayudar, y dije que sí. Ahora aquí estaban caminando hacia la puerta principal cargando sus propias cajas. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Carolina se veía nerviosa como si no estuviera segura de que realmente la quisiera ahí. Me hice a un lado y los dejé entrar. Sofía me dio una pequeña sonrisa y Roberto asintió saludando. Nos quedamos ahí paradas incómodamente por un momento antes de que sugiriera que empezáramos en la cocina, ya que sería más fácil. Pasamos las siguientes horas revisando los gabinetes y cajones de papá. Carolina encontró su colección de tazas de café de diferentes lugares que visitó, y reímos, recordando cómo nunca tiraba ninguna, incluso cuando se despostillaban. Sofía descubrió un cajón lleno de ligas y amarres que papá guardaba porque creció en tiempos más difíciles cuando no desperdiciabas nada. Roberto me ayudó a bajar cajas de platos de los estantes altos. En un momento, Carolina y yo estábamos ambas alcanzando la misma caja, y nuestras manos se tocaron. Nos miramos y por solo un segundo, se sintió como si fuéramos hermanas de nuevo, en lugar de personas en lados opuestos de una pelea legal. El momento pasó rápido, pero pasó. Encontramos fotos pegadas al refrigerador con imanes. La mayoría eran de mí y papá en varios lugares a lo largo de los años. Había una foto vieja de los 4 cuando mamá todavía estaba viva, y Carolina y yo éramos niñas. Carolina la tomó y la miró por un largo rato. No dijo nada, pero la vi secarse los ojos. Trabajamos hasta temprano en la noche organizando cosas en pilas. Guardar, donar, tirar. Fue agotador tanto física como emocionalmente, pero lo hicimos juntas como familia por primera vez desde el funeral. Sofía estaba buscando en el garaje de papá cuando encontró sus herramientas de jardinería. Regresó a la casa cargando una pequeña pala y unos paquetes de semillas. Me preguntó si podía quedárselas porque quería empezar un jardín en su casa para recordar al abuelo. Su voz era esperanzada y un poco tímida, como si estuviera preocupada de que dijera que no. Le dije que claro que podía quedárselas. La ayudé a reunir el resto de los suministros de jardinería de papá. Sus guantes que estaban gastados en los dedos. Su regadera que tenía una abolladura en el costado. El cojín para arrodillarse que usaba porque le dolían las rodillas. Sofía sostenía cada artículo cuidadosamente como si fueran preciosos. Dijo que recordaba ayudar al abuelo a plantar tomates un verano cuando era pequeña. Dijo que él la dejaba cavar los hoyos y se llenaba de tierra por todas partes. Había olvidado esa visita, pero escuchar a Sofía hablar de ello trajo de vuelta el recuerdo. Papá había sido tan paciente con ella, mostrándole exactamente qué tan profundo plantar cada plantita. Cargamos todo en el auto de Sofía. Ella organizó las herramientas ordenadamente en una caja y puso los paquetes de semillas en una bolsa de plástico para que no se dañaran. Verla cuidar tanto las cosas de papá hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara un poco. Tal vez algo bueno realmente podía salir de todo este desastre. Al menos Sofía tendría recuerdos reales de su abuelo. Al menos tendría una conexión con él, que su madre había elegido perderse. Cuando Sofía se fue, me saludó por la ventana con una sonrisa real en la cara. Le devolví el saludo, pensando en papá, y esperando que de alguna manera supiera que su nieta iba a cultivar tomates con sus herramientas. Terminamos de vaciar la casa tarde esa tarde. La pila de donaciones era enorme, y la de basura era aún más grande. Había guardado varias cajas de artículos personales para mí, fotos y papeles, y pequeñas cosas que me recordaban a papá. Lo último que quedaba era la vajilla de porcelana de la abuela de la bodega. La había traído a la casa antes en la semana. La porcelana estaba empacada en una caja de madera con cada pieza envuelta en periódico. Le pedí a Carolina que se sentara en la mesa de la cocina. Luego cargué la caja y la puse frente a ella. Se veía confundida al principio. Luego se dio cuenta de lo que era. Le dije que esto era suyo del testamento y se lo estaba dando exactamente como papá quería. Carolina empezó a desenvolver las piezas una por una. Cada plato y taza y platillo salió del periódico cuidadosamente. Sus manos temblaban un poco. Cuando llegó al fondo de la caja, encontró un sobre. Adentro había una nota de papá escrita en su cuidadosa letra. La nota decía que la porcelana había pertenecido a nuestra abuela que quería mucho a Carolina. Decía que la abuela siempre esperó que Carolina usara la porcelana para cenas familiares especiales algún día. Carolina leyó la nota 2 veces y luego empezó a llorar de verdad. No llanto enojado ni llanto frustrado, sino llanto triste. Dijo que pensó que tal vez me quedaría con la porcelana solo para herirla. Dijo que no me habría culpado si lo hubiera hecho. Le dije que nunca haría eso. Los deseos de papá eran claros sobre la porcelana y no tenían nada que ver con nuestro conflicto. La porcelana era de Carolina y siempre lo había sido. Ella envolvió cuidadosamente cada pieza de nuevo y las puso en la caja. Antes de irse, me abrazó. Fue rápido e incómodo, pero era la primera vez que nos abrazábamos desde antes de que papá muriera.
Puse la casa de papá en venta la siguiente semana. La agente de bienes raíces dijo que el mercado estaba fuerte y las casas en este vecindario usualmente se vendían rápido. Tenía razón. En 3 semanas, tenía múltiples ofertas. Acepté una de una familia joven con 2 hijos que parecían emocionados por el gran patio trasero y el espacio para jardín. El proceso de cierre tomó como un mes. Tuve que firmar tantos papeles que me dio calambre en la mano. Sentarme en la oficina de la empresa de títulos firmando la casa de papá se sintió surrealista. Este era el lugar donde había pasado cada domingo durante 15 años. Este era donde lo encontré en el piso de la cocina. Este era donde teníamos cenas de Navidad y celebraciones de cumpleaños. Ahora pertenecía a extraños. La agente inmobiliaria me acompañó afuera después de que todo terminó. Mencionó que la nueva familia específicamente dijo que querían conservar los rosales de papá porque eran tan hermosos y bien cuidados. Ese pequeño detalle me hizo sentir mejor de alguna manera. A papá le encantaban esos rosales y pasaba horas cuidándolos. Saber que se quedarían y seguirían floreciendo hizo más fácil dejar ir la casa. Me senté en mi auto en el estacionamiento por un rato antes de irme. Pensé en papá y en todos los recuerdos en esa casa. Luego encendí el motor y me dirigí a casa porque no quedaba nada que hacer ahí. Con la casa vendida y la mayor parte del patrimonio resuelto, finalmente tuve tiempo de revisar las cajas de artículos personales de papá que había guardado. Pasé todo un sábado sentada en el piso de mi sala rodeada de papeles y fotos. Encontré viejas declaraciones de impuestos y pólizas de seguros. Encontré tarjetas de cumpleaños que le había dado a lo largo de los años. Encontré una carpeta de recortes de periódicos sobre eventos locales que él pensaba eran interesantes. Entonces encontré un pequeño diario de cuero escondido en el fondo de una caja. Lo abrí y vi la letra de papá llenando las páginas. Había estado llevando un diario durante los últimos años de su vida. Empecé a leer y no pude parar. Escribió sobre sus visitas semanales conmigo. Escribió sobre cuánto significaban esos domingos para él. Escribió sobre sentirse solo a veces, pero también sentirse amado porque me presentaba cada semana sin falta. Escribió sobre enseñarme a hacer la receta de sopa de su madre y lo orgulloso que estaba de que quisiera aprender. Escribió sobre ir a citas médicas y lo agradecido que estaba de que siempre fuera con él. Leer sus palabras sobre sentirse cuidado me hizo llorar, pero también me hizo sentir bien de una manera que no esperaba. El tiempo que pasé con papá importó, no por la herencia, no por ninguna recompensa, sino porque lo hizo sentir amado durante los últimos años de su vida. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Nuestro siguiente almuerzo fue en el mismo restaurante al que fuimos la primera vez. Carolina ya estaba ahí cuando entré. Había ordenado agua para las 2 y estaba jugando con su servilleta cuando me senté. Ordenamos comida e hicimos pequeña conversación sobre el equipo de fútbol de Sofía y el clima. Luego Carolina bajó su menú y me miró. Dijo que quería hablar de algo que la había estado molestando. Dijo que necesitaba contarme de esa discusión con papá hace 2 años, la que lo hizo cambiar su testamento. Le dije que no tenía que hablar de ello si no quería. Negó con la cabeza y dijo que necesitaba decirlo en voz alta porque nunca se había disculpado con papá y ahora no podía. Carolina explicó que ella y Roberto ya tenían problemas de dinero en ese entonces. Estaban atrasados en cuentas y peleando por dinero constantemente. Había ido a ver a papá esperando que él pudiera ofrecer ayudarla sin que ella tuviera que pedir. Pero papá empezó a hablar de sus propias cuentas y sus citas médicas y lo solo que estaba. Carolina dijo que simplemente explotó. Le dijo que no tenía tiempo para escucharlo quejarse cuando ella tenía problemas reales. Dijo que las personas mayores no tenían nada de qué preocuparse porque estaban jubiladas y solo esperando de todos modos. Le dijo a papá que estaba cansada de fingir que le importaba su vida aburrida cuando estaba luchando por mantener a flote a su propia familia. Luego dijo la cosa que papá puso en su carta. Dijo que solo estaba esperando a que él muriera para tener su herencia y arreglar su vida. Carolina estaba llorando ahora. Dijo que la cara de papá se puso completamente en blanco cuando dijo eso. Él le dijo que se fuera, y ella se fue. Nunca volvió. Nunca llamó para disculparse. Se convenció de que papá lo superaría, y que ser familia significaba que él la perdonaría eventualmente. Pero él no lo superó. Cambió su testamento en cambio. No sabía qué decir al principio. Parte de mí estaba enojada escuchándola describir lo cruel que había sido con papá. Pero otra parte de mí entendía que ella estaba sufriendo en ese entonces, y lo desquitó con la persona equivocada. Le dije que lo que dijo fue horrible e injusto. Le dije que papá no merecía ser tratado como una carga cuando todo lo que quería era pasar tiempo con su hija. Carolina asintió y se secó los ojos. Dijo que lo sabía ahora. Dijo que pensaba en ello todos los días y deseaba poder retirarlo. Le dije que papá la quería de todos modos. Por eso todavía le dejó la vajilla de porcelana. Pudo no haberle dejado nada, pero no lo hizo. Quería que tuviera algo de nuestra abuela, en cuyo honor la habían nombrado. Dije que papá estaba herido, pero no odiaba. Carolina preguntó cómo podía estar tan calmada al respecto. Dijo que si alguien la hubiera tratado así, nunca lo perdonaría. Le dije que el perdón no se trataba de olvidar lo que pasó o decir que estaba bien. Se trataba de decidir no dejar que la rabia gobernara tu vida. Dije que necesitaba perdonarse a sí misma, aunque tomara tiempo. Ya no podía disculparse con papá, pero podía aprender de lo que pasó y ser mejor en adelante. Carolina se inclinó a través de la mesa y me apretó la mano. Me agradeció por escuchar y por no odiarla. Le dije que no la odiaba. Estaba decepcionada y herida por muchas cosas que había hecho, pero el odio era demasiada energía para gastarla en familia. Pasé la siguiente semana pensando en qué hacer con los ahorros de papá. El dinero estaba en mi cuenta bancaria sin ganar básicamente nada. Necesitaba hacer un plan que se sintiera correcto. Me reuní con una asesora financiera que explicó diferentes opciones de inversión. Sugirió poner la mayor parte en fondos indexados para crecimiento a largo plazo y mantener algo en una cuenta de ahorros de alto interés para emergencias. Eso tenía sentido para la mayor parte del dinero, pero también quería usar algo de él de maneras que honraran a papá. Pensé en lo que le importaba y lo que él querría que su dinero hiciera en el mundo. Papá solía ser voluntario en el centro de adultos mayores los martes por la tarde. Ayudaba con sus clases de computación y jugaba cartas con los otros voluntarios. Amaba ese lugar y las personas ahí.
Llamé al centro de adultos mayores y pregunté sobre hacer una donación. La directora estaba emocionada y me dijo que estaban tratando de actualizar su laboratorio de computación, pero no tenían presupuesto. Doné 5.000 euros específicamente para nuevas computadoras y software. Dijeron que pondrían una placa en la pared, reconociendo el trabajo voluntario de papá y la donación hecha en su memoria. Eso se sintió bien. También recordé que papá nunca fue a la universidad, pero siempre decía que la educación era importante. Solía leer el periódico cada mañana y ver documentales sobre historia y ciencia. Valoraba el aprendizaje, aunque no tenía mucha educación formal él mismo. Investigué programas de becas en la universidad local y descubrí que podía establecer un pequeño fondo de becas con 10.000 euros. El fondo daría a un estudiante cada año una beca de 1.000 euros para ayudar con colegiatura y libros. Lo nombré en honor a papá y especifiqué que debería ir a estudiantes mayores que estaban regresando a la escuela más tarde en la vida. Personas como papá, que valoraban la educación, pero tal vez no tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes. La universidad me envió papeles para llenar y dijo que la primera beca se otorgaría el próximo otoño. Imagino a papá leyendo sobre el becado en el periódico local y sintiéndose orgulloso de que su dinero estaba ayudando a alguien a aprender. El resto de los ahorros los invertí, como sugirió la asesora. Algo en fondos indexados de acciones, algo en bonos, algo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento a la que pudiera acceder si la necesitaba. No era emocionante, pero era inteligente. Papá había sido cuidadoso con el dinero toda su vida, y quería respetar eso al no derrochar lo que me dejó. Usar la herencia para honrar sus valores se sentía más significativo que simplemente gastarlo en mí misma. Pude haber comprado un auto nuevo o tomarme unas vacaciones lujosas, pero papá no habría hecho esas cosas. Habría sido práctico y reflexivo. Habría ayudado a otros y planeado para el futuro. Eso es lo que estaba tratando de hacer con su dinero. Sofía me llamó un miércoles por la noche y preguntó si podía venir a hablar. Dijo que tenía un proyecto escolar y necesitaba mi ayuda. Le dije que viniera después de cenar. Apareció con un cuaderno y su teléfono listo para grabar. Sofía explicó que su clase de historia estaba haciendo un proyecto sobre historias familiares. Cada estudiante tenía que entrevistar a un familiar sobre su historia familiar y lo que habían aprendido de generaciones mayores. Quería entrevistarme sobre el abuelo. Hice té para nosotras y nos sentamos en mi mesa de la cocina. Sofía encendió la grabadora de su teléfono y empezó a hacer preguntas. Preguntó cómo era el abuelo cuando yo era niña. Le dije que era callado pero amable. No era del tipo que daba grandes discursos o mostraba mucha emoción, pero mostraba amor a través de acciones. Se aseguraba de que tuviéramos lo que necesitábamos. Se presentaba a los eventos escolares aunque estuviera cansado del trabajo. Me enseñó cosas prácticas como cambiar una llanta y manejar un presupuesto. Sofía tomaba notas mientras hablaba. Preguntó cuál era la cosa más importante que aprendí de él. Lo pensé por un minuto. Le dije que el abuelo me enseñó que presentarse importa. Me enseñó que ser confiable y cumplir tus promesas es como le muestras a las personas que te importan. Cualquiera puede decir que te ama, pero el amor también es estar ahí cuando es difícil, o aburrido, o inconveniente. Sofía preguntó si el abuelo alguna vez hablaba de sus propios padres o su infancia. Le conté lo que recordaba. Los padres del abuelo habían inmigrado aquí cuando él era bebé. Trabajaban duro y no tenían mucho dinero. El abuelo creció pobre, pero nunca se quejaba de ello. Decía que sus padres hicieron lo mejor que pudieron y eso era suficiente. Llevó esa actitud a su propia vida. No esperaba que las cosas fueran fáciles o justas. Solo hacía lo que había que hacer. Sofía preguntó sobre la relación del abuelo con su mamá. Hice una pausa porque no quería hablar mal de Carolina, pero también quería ser honesta. Le dije a Sofía que el abuelo quería mucho a su mamá, pero a veces las personas se distancian aunque se quieran. Dije que al abuelo le entristecía que Carolina no lo visitara, pero entendía que las personas toman sus propias decisiones. Sofía miró hacia abajo a su cuaderno. Dijo que deseaba haber conocido mejor al abuelo. Dijo que su mamá solía decir que era aburrido y no había razón para visitarlo. Pero ahora Sofía se daba cuenta de que su mamá estaba equivocada. El abuelo no era aburrido, solo vivía una vida tranquila y valoraba cosas diferentes que su mamá. Le dije a Sofía que no era demasiado tarde para conocerlo. Dije que compartiría más historias con ella con el tiempo. Tenía cajas de las cosas de papá, incluyendo fotos y cartas. Sofía podía revisarlas y aprender sobre quién realmente era. Ella sonrió y dijo que le gustaría eso. Hablamos por otra hora. Sofía preguntó sobre las comidas y pasatiempos favoritos del abuelo. Preguntó qué lo hacía reír y qué lo hacía enojar. Le conté todo lo que pude recordar. Al final de la entrevista, Sofía tenía páginas de notas y su teléfono estaba lleno de historias grabadas. Me abrazó antes de irse y me agradeció por ayudarla con su proyecto. Le dije que podía llamarme cuando quisiera para hablar del abuelo o de cualquier otra cosa. El siguiente almuerzo con Carolina pasó exactamente 4 meses después del funeral de papá. Me di cuenta de eso mientras manejaba para encontrarme con ella. 4 meses desde que lo encontré en el piso de la cocina. 4 meses desde que Carolina se rió en su funeral. 4 meses desde la lectura del testamento y todo lo que vino después. Nos sentamos y ordenamos nuestra comida de siempre. Carolina se veía nerviosa. Seguía reacomodando sus cubiertos y checando su teléfono. Finalmente, guardó su teléfono y me miró. Dijo que necesitaba decir algo y había estado practicando cómo decirlo toda la semana. Le dije que solo lo dijera. Carolina respiró profundo. Dijo que sentía cómo trató a papá. Sentía no haberlo visitado y por decirle cosas crueles. Sentía haberse reído en su funeral y por hacer su muerte sobre dinero en lugar de duelo. Sentía haberme atacado cuando murió y por acusarme de manipulación. Dijo que estuvo mal al impugnar el testamento. Estuvo mal al afirmar que yo había envenenado a papá contra ella, cuando la verdad era que ella lo había alejado por sí sola. Carolina dijo que yo solo había sido una buena hija. Me presenté cada semana durante 15 años mientras ella no se molestaba en manejar 40 minutos. Papá tomó su decisión basándose en nuestras acciones, y su decisión era justa. Dijo que finalmente entendía eso. La disculpa no fue perfecta. Se tropezó con algunas palabras y lloró durante partes de ella, pero fue genuina. Podía notar que lo decía en serio. Me quedé sentada ahí por un minuto dejándolo penetrar. Parte de mí quería seguir enojada. Parte de mí quería enumerar todas las formas en que nos había herido a papá y a mí.
pero estaba cansada de estar enojada. Aferrarse a la rabia no nos estaba sirviendo a ninguna. Le dije a Carolina que aceptaba su disculpa. Dije que sabía que estaba pasando por un momento difícil y que las personas cometen errores cuando están desesperadas. Dije que la perdonaba por las cosas que dijo e hizo. Carolina empezó a llorar más fuerte. Dijo que no merecía mi perdón. Le dije que el perdón no se trataba de merecerlo. Se trataba de decidir avanzar en lugar de quedarse atascada en el pasado. Pero también le dije a Carolina que nuestra relación en adelante sería diferente de lo que era antes. Dije que la perdonaba, pero eso no significaba que todo volvía a la normalidad. La confianza se había roto y tomaría tiempo reconstruirla. Le dije que no iba a ser yo la que siempre buscara o tratara de arreglar las cosas entre nosotras. Si quería ser parte de mi vida, necesitaba presentarse consistentemente. No solo cuando necesitara algo o cuando le conviniera. Realmente presentarse y esforzarse. Carolina asintió y dijo que entendía. Dijo que sabía que tenía mucho que probar. Dijo que la confianza se gana a través de acciones con el tiempo y no solo palabras. Prometió que seguiría presentándose a nuestros almuerzos mensuales. Prometió que me llamaría a veces solo para ver cómo estaba. Prometió que haría un esfuerzo por ser una hermana real, en lugar de alguien que solo aparecía cuando había una crisis o dinero involucrado. Le dije que lo apreciaba y esperaba que lo dijera en serio. Dije que estaba dispuesta a darle una oportunidad, pero también necesitaba que respetara mis límites. Si necesitaba espacio, o si algo que hiciera me molestaba, se lo diría. Y necesitaba que escuchara en lugar de ponerse a la defensiva. Carolina estuvo de acuerdo. Dijo que estaba trabajando en ser mejor escuchando y no haciendo todo sobre sus propios sentimientos. Terminamos nuestro almuerzo y dividimos la cuenta como siempre. Cuando dejamos el restaurante, Carolina me abrazó. Duró más que nuestros abrazos usuales. Susurró gracias en mi oído antes de soltarme. 2 semanas después, tía Marta llamó y preguntó si iría a cenar a su casa. Dijo que estaba invitando a Carolina también y nos quería a las 2 ahí. Sería la primera vez que estábamos en una reunión familiar juntas desde el funeral. Casi dije que no porque no estaba segura de estar lista, pero tía Marta dijo que era importante para ella. Dijo que la familia necesitaba estar junta a veces, incluso cuando las cosas estaban complicadas. Acepté ir. La cena fue un sábado por la noche. Llegué un poco temprano y ayudé a tía Marta a poner la mesa. Carolina llegó justo a tiempo con Roberto y Sofía. Todas nos saludamos, y al principio fue incómodo. Nadie sabía bien qué decir o cómo actuar. Tía Marta rompió la tensión poniéndonos a todas a trabajar. Puso a Roberto a cortar el asado. Puso a Sofía a hacer la ensalada. Puso a Carolina y a mí a trabajar juntas para hacer el puré de papas. Trabajar lado a lado en la cocina con Carolina se sentía extraño. Solíamos cocinar juntas todo el tiempo cuando éramos más jóvenes. Teníamos un ritmo donde yo pelaba y ella cortaba. Volvimos a caer en ese ritmo sin hablar de ello. Una vez que la comida estuvo lista, todas nos sentamos en la gran mesa del comedor de tía Marta. Ella dijo la bendición y agradeció a Dios por la familia y por las segundas oportunidades. Pasamos la comida y empezamos a comer. La conversación fue cuidadosa al principio. Hablamos de temas seguros como la escuela de Sofía y el trabajo de Roberto y el jardín de tía Marta. Pero lentamente se volvió más natural. Carolina contó una historia graciosa sobre algo que pasó en su trabajo. Sofía habló de su proyecto de historia y cuánto aprendió sobre el abuelo al entrevistarme. Roberto mencionó que se habían reunido con un consejero financiero y estaban haciendo progreso con su deuda. Para el final de la cena, todas estábamos hablando e incluso riendo un poco. No era perfecto. Todavía había momentos de tensión y silencio, pero fue principalmente agradable. Me di cuenta de que lentamente estábamos construyendo una nueva normalidad, una versión de familia donde podíamos estar en el mismo cuarto sin drama ni rabia, donde podíamos compartir una comida y hablar de cosas normales. Sofía se veía feliz. La caché sonriendo mientras veía a su mamá y a mí hablando. Había quedado atrapada en medio de nuestro conflicto y claramente le molestaba. Vernos llevarnos bien, aunque fuera un poco, parecía aliviarla. Después de la cena, Carolina me ayudó a lavar los platos mientras todos los demás tomaban café en la sala. Me agradeció por venir. Dijo que sabía que era difícil y apreciaba que estuviera intentando. Le dije que estaba intentando por Sofía y tía Marta. Ellas merecían tener reuniones familiares que no estuvieran llenas de peleas y tensión. Carolina dijo que estaba intentando por las mismas razones. Terminamos los platos y nos unimos a todos los demás. Me fui sintiéndome cautelosamente esperanzada. Tal vez realmente podíamos encontrar una forma de ser familia de nuevo, aunque se viera diferente de antes. La siguiente semana, me reuní con Diego para hacer los documentos legales finales para cerrar completamente el patrimonio de papá. Todo había sido resuelto. La casa estaba vendida. La impugnación del testamento fue retirada. Todos los bienes fueron distribuidos según los deseos de papá. Diego preparó los documentos finales y los firmé en su oficina. Me felicitó por navegar una situación difícil con gracia y fortaleza. Diego dijo que había manejado muchas impugnaciones de testamentos a lo largo de los años, y muchas habían destruido familias permanentemente. Hermanos que dejaron de hablarse, hijos que cortaron a sus padres, parientes que pasaron años en amargas batallas legales que costaron más en honorarios de abogados de lo que valía el patrimonio. Dijo que era raro ver a las personas encontrar una forma de avanzar como Carolina y yo habíamos hecho. Le dije que no fue fácil y no fue perfecto. Nuestra relación nunca sería lo que era antes, pero encontramos una forma de estar en las vidas de la otra sin conflicto constante. Diego dijo que eso era todo lo que cualquiera podía pedir. Dijo que hacer lo correcto a veces significa mantenerse firme en los límites. Había honrado los deseos de papá y protegido la herencia que él destinaba para mí. Pero también mostré compasión cuando pude y dejé la puerta abierta para la reconciliación. Eso tomó fortaleza. Agradecí a Diego por toda su ayuda. Le dije que no habría podido superar la batalla legal sin su guía. Me había ayudado a entender que no tenía que ceder a la presión solo para mantener la paz. A veces la paz viene de mantenerse firme y dejar que otras personas se ajusten. Nos dimos la mano y dejé su oficina con los documentos finales del patrimonio en mi bolsa. El patrimonio de papá estaba oficialmente cerrado. Todo estaba hecho. Paso por la casa de papá a veces, aunque alguien más vive ahí ahora. La nueva familia mantiene los rosales podados y el pasto se ve bien. No me detengo ni toco la puerta, pero paso cuando estoy en el vecindario y me hace sentir que papá todavía está conectado a este lugar de alguna manera.
El dinero de la herencia está en mi cuenta bancaria, y he sido cuidadosa con él, justo como papá querría. Pagué mi auto y puse la mayor parte del resto en inversiones que crecerán lentamente con el tiempo. Guardé suficiente para sentirme segura y para saber que puedo manejar emergencias sin pánico. Esa seguridad se siente como los brazos de papá alrededor de mí, aunque ya no esté. A veces saco las fotos que guardé de su casa y las miro cuando estoy teniendo un día difícil. Hay una de él en su jardín sosteniendo tomates que él mismo cultivó y sonriendo porque estaba orgulloso de lo grandes que crecieron ese año. Le cuento sobre mi vida ahora como si pudiera escucharme, y tal vez puede, o tal vez hablarle a su foto, solo me ayuda a sentirme menos sola. 6 meses se sienten como una eternidad, y también como ayer. El dolor agudo de perderlo se ha desvanecido en algo más suave que cargo conmigo en lugar de algo que me derrumba. Puedo pensar en papá sin llorar cada vez ahora, y puedo recordar las partes buenas sin que el duelo se trague todo lo demás. Carolina y yo tenemos almuerzo la próxima semana, y no lo estoy temiendo, lo cual se siente como progreso. Estamos construyendo algo nuevo que no es igual a lo que teníamos antes, pero es real, y es nuestro. Nuestra familia no es perfecta, ni está completamente sanada. Carolina y yo nunca seremos tan cercanas como éramos cuando éramos niñas. Ha pasado demasiado y somos demasiado diferentes ahora. Pero estamos avanzando con honestidad y expectativas realistas sobre lo que podemos ser la una para la otra. Almorzamos una vez al mes y nos presentamos a las reuniones familiares y somos amables la una con la otra. Eso es suficiente. Le hice bien a papá y también mostré compasión a Carolina cuando pude. Me mantuve firme en los límites cuando lo necesitaba y extendí gracia cuando fue posible. Estoy en paz con cómo se desarrolló todo, porque sé que tomé decisiones con las que puedo vivir. Algunas noches todavía extraño a papá tanto que duele, pero mayormente me siento agradecida por el tiempo que tuvimos y las lecciones que me enseñó sobre amor y lealtad, y hacer lo correcto incluso cuando es difícil.